Yo soy Adrián Sas, tengo 32 años, actualmente vivo en Cataluña, aunque soy asturiano de nacimiento, pero pues bueno, por causas de la vida mis padres vinieron a vivir aquí a Cataluña cuando yo tenía 5 años y desde entonces estoy aquí. Y nada, como digo, tengo 32 años, actualmente estoy ejerciendo como mozo de almacén, aunque toda mi vida, desde los 17, estuve trabajando como camarero en diferentes sitios. Primero, para intentar poner en situación y contextualizar, hubo muchos años previos antes del procés donde el independentismo empezó a crecer gracias o por culpa, como se quiera decir, de que hubo unos partidos políticos que se sumaron al carro de la independencia, porque antes la independencia era una lucha que se llevaba desde las calles, desde muchos rincones de Cataluña, pero era mucho más marginal, digamos. No eran aquellas grandes manifestaciones que todo el mundo ha visto después a razón del 2014 o así, fue cuando empezó a crecer mucho más y a popularizarse. Entonces se fue calentando los ánimos, se fue haciendo la lucha mucho más extensiva. Ya no salían los cuatro de siempre, sino que se fue popularizando la lucha, hasta que al final, como digo, después de muchas manifestaciones, años con manifestaciones de 2 millones de personas, incluso más, se llegó a lo que se conoce como el procés, ¿no? Y bueno, yo como militante de calle, la verdad que yo y todos mis compañeros lo vivimos de una forma muy ilusionadora, ¿no? Y por fin se había podido canalizar todo este movimiento. Y la verdad que muy bien. Fueron jornadas, por ejemplo, la jornada del 1 de octubre fue una jornada muy larga. Nos organizamos ya desde las semanas anteriores en los CDRs, en los conocidos CDRs, comités, ¿no? Yo os hablo de mi caso particular, por ejemplo, en mi pueblo, ¿no? Luego en Barcelona, por ejemplo, pues se reunían por barrios, por colegios. En mi pueblo nos organizamos por diferentes colegios, los colegios donde se tenía que ir a votar, pues veías como en las jornadas previas, gente de toda índole, de grandes a pequeños, pues nos fuimos juntando y en asambleas abiertas pues intentamos organizarnos de forma para poder defender estos colegios de un posible ataque de las fuerzas represivas del Estado español. Yo personalmente a lo que me dediqué esa noche no la dormí, ni yo ni muchos, porque claro, había el miedo de que justo antes de que abriesen las escuelas o que la noche anterior viniesen a sacarnos. Entonces lo que se hizo fue intentar cercar los colegios para defenderlos. Yo el trabajo que tenía era ir caminando, ir de colegio en colegio, vigilando que no hubiese movimiento policial, que estuviesen todo bien. Los vecinos venían, te bajaban chocolate caliente, te bajaban comida. Y era un poco organizar, la faena que yo hice en ese momento fue organizar eso, la vigilancia de los diferentes colegios de mi pueblo. Luego, una vez ya salió el sol, ya amaneció, pues bueno, fue cuando empezaron a llegar las urnas. También se protegió que llegasen las urnas desde los coches que las traían hasta dentro del colegio. Y una vez pasó eso, pues ya simplemente la gente ya estaba a raudales fuera del colegio esperando para votar y ya con organización y poco a poco ya empezaban a votar. A partir de aquí lo que pasó fue que, claro, ya te iban llegando mensajes de que si están atacando este colegio de no sé dónde, que si la Guardia Civil te viene por no sé dónde. Bueno, hubo un poco de caos y de nerviosismo, porque ibas viendo las imágenes como entraban como locos en colegios de Barcelona, en colegios de un pueblo de 1.000 habitantes, iban ahí y los reventaban. Y bueno, nosotros aquí en Vilafranca, por suerte, no llegaron a aparecer la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Sí que hubo un par o tres de avisos de que estaban viniendo por las carreteras, por la autopista y tal, pero al final nosotros tuvimos la suerte que nada. Bueno, ya digo, fue una jornada al final que lo que tenía que ser una jornada festiva y de votación se convirtió en una jornada combativa por los primeros momentos y por los nervios y todo durante toda la jornada. Al final, en mi pueblo en particular no hubo ningún problema, pudimos votar todos tranquilamente ahí y bueno, cuando se hizo el cierre de los colegios también se protegió las urnas desde los colegios hasta el sitio donde fueron a recontar los votos. Y nada, la verdad que fue ilusionador,
gente que te venía a votar por el sí, gente que te venía a votar por el no, pero al final cuando hablabas con la gente, cuando salían las imágenes estas por la tele, las padres y madres que bajaban, pues lo que más decían es que, bueno, que no entendían cómo es que no nos dejaban votar. Ya no es que fueses a votar por el sí, porque, bueno, yo, por ejemplo, sí que hacía campaña por el sí, pero había mucha gente que iba a votar que no. Y o sea, al final lo que pedíamos es que nos dejasen votar, ¿no? Al año siguiente, el 1 de octubre del 2018, se celebraba el primer aniversario del 1 de octubre. Ese día volvimos a salir, el pueblo catalán volvió a salir a las calles para reivindicar varias cosas. Primero, para denunciar la brutalidad policial con las que nos trató las fuerzas de ocupaciones españolas y la policía española. Y luego también salimos para exigir a la Generalitat de Cataluña que llevase a la práctica el mandato del 1 de octubre. O sea, era una jornada reivindicativa en dos sentidos. Una, primero, para celebrar que votemos, y luego también para recordar a todos los compañeros y compañeras que sufrieron abuso policial, y luego, sobre todo, para exigir también a la Generalitat de Cataluña que llevase a la práctica lo que nosotros, poniendo nuestro cuerpo por delante, fuimos capaces de defender y de poder votar, ¿no? Esas jornadas fueron multitudinarias, fueron en toda Cataluña durante por la mañana, y luego por la tarde lo que se convocó a la gente es en Barcelona, en la capital, para ir al Parc de la Ciutadella. Como digo, las manifestaciones fue totalmente pacífica, multitudinaria, hasta que empecemos a rodear la Ciutadella. Y fue en ese momento que los Mossos d'Esquadra, como acostumbra pasar con todas las policías, empiezan los disturbios. Empezaron a cargar de forma indiscriminada, sin miramientos, y lo único que hubo una pequeña diferencia entre ese día y las manifestaciones anteriores de los últimos días, que eran por la independencia. Ese día yo creo que la gente ya harta de tantas mentiras, de poner una mejilla y que te sigan dando, pues la gente de forma legítima se defendió de los ataques provenientes de los Mossos d'Esquadra. Yo me fui para mi casa, ya te digo, la manifestación fue larga, pues empezaron las cargas, seguimos resistiendo hasta que trajeron más policía y al final nos echaron del Parc de la Ciutadella. Yo me volví para mi casa con moratones de pelotazos de foie y nada, sin más, se quedó así la cosa. Ese día no pasó nada más. La sorpresa es cuando al cabo de unos meses, cuando yo iba caminando con mi padre por las calles de Vilafranca, como ya he dicho, soy asturiano, mis padres cuando se jubilaron marcharon a vivir a Asturias y hacía 2 años que no los veía. Pues el diciembre de ese mismo año, de 2018, vinieron a Cataluña a pasar las Navidades y bueno, yo fui con mi padre, que me dijo, hostia, después de tanto tiempo, a ver si vamos a tomar un vinín y nos ponemos al día, ¿no? Y fue de esas que cuando íbamos por las calles de Vilafranca, de repente 6 Mossos d'Esquadra de paisano nos acorralan y sin dar ninguna explicación, pues me detienen. Se identifican como Mossos d'Esquadra, me preguntan si soy Adrián Sas y me detienen. Bueno, en ese momento la sorpresa tanto mía como de mi padre fue el estupor. Yo pregunté a qué se debía la detención. Ellos en todo momento no me quisieron contestar, lo único que me decían era que yo ya lo sabía. Yo no lo sabía, si lo sé no te lo pregunto, pero necesito saber de qué es la detención. Ah, tú ya lo sabes, tú ya lo sabes, tú ya lo sabes. Bueno, la cosa se queda así, me esposaron y me llevaron detenido a la comisaría de aquí de Vilafranca. Que aparte la detención, en estos casos normalmente lo que te pueden hacer es enviarte una citación judicial a casa, yo acudo a sede judicial y ya está. Pero no, yo creo que ellos también tuvieron la idea de hacer el mayor daño posible y sabiendo que mis padres estaban aquí, cuando ya llevaban, que esto nos enteremos después, llevaban 2 meses siguiéndome a mí por la calle y bueno, tenían un tocho de un informe exagerado sobre mí, me habían estado haciendo seguimiento por la calle, seguimiento por las redes sociales, investigando con quién andaba, con quién dejaba de andar, dónde iba, dónde dejaba de ir, dónde trabajaba. Pues ellos que tenían toda la información sobre mí, qué casualidad que me vienen a detener justo 2 días después de que mis padres llegasen de Asturias aquí, ¿sabes? Después de 2 años. O sea, creo que, y si algo me ha enseñado la represión es que las casualidades no existen y que ellos utilizan todas las armas para intentar hacer el mayor daño psicológico a las personas que quieren represaliar. Y nada, entonces mi padre, lógicamente, en estado de shock, se volvió para casa. Como pude, intentó explicarle a mi madre y a mis hermanas lo que había pasado.
Y entonces fue cuando ellos fueron a la comisaría de Vilafranca a intentar preguntar y averiguar qué me había pasado. Los Mossos de Escuadra seguían en la misma línea, no le querían explicar nada, decían que ya se lo habían explicado a mi madre, a mi padre. Bueno, mi padre, un paisano de 70 años, con una sorpresa como esa, pues no era capaz ni de entender lo que había pasado ni de poderlo explicar. Entonces mi hermana dijo, bueno, mi padre es un señor de 70 años, me lo puedes explicar a mí ahora con más calma qué pasa, por qué está detenido, tal, tal. Y ya te digo, en ningún momento se lo explicaron hasta el cabo de media hora o así, que ya le explicaron que era a razón de las manifestaciones del 1 de octubre y tal y cual. A todas estas yo estaba dentro de la celda y tampoco tenía información de nada. Hasta que no vino mi abogada no fueron capaces de decirme del porqué. La llamada esta típica que te dicen que tú puedes hacer, yo no la quise hacer a mi familia porque como ya lo sabían y vivían al lado, daba por hecho que iban a venir rápido, sino que la utilicé para llamar a un compañero que estaba metido en antirrepe para que se encargase de todo de gestionar lo de la abogada y todo. Entonces vino una abogada, que ahora mismo no es mi abogada, pero bueno, es una abogada aquí del pueblo, que no la vi hasta el cabo de 3 o 4 horas estar detenido. No lo sé muy bien porque el tiempo allí también pasa un poco... no tienes reloj, no tienes nada, no sabes el tiempo que pasa. Y nada, ella me intentó tranquilizar, me dijo que estaban todos bien afuera, porque claro, yo estaba preocupado por mis padres, sobre todo, que imagínate, acaban de volver después de 2 años sin verme y lo primero que se encuentran es que detienen a tu hijo por la calle y de esa forma, ¿no? Pues nada, me dijo que estaban tranquilos, que me preocupase de mí ahora mismo, que a ver qué pasaba, que nos decían, que tenían en contra mí, tal y cual. Y sin más, en ese momento fue cuando me dijeron eso, que era por las manifestaciones del 1 de octubre, que había venido algún policía, pero tampoco dijeron las cosas muy claras, simplemente daban datos sueltos. Y nada, sin más, ahí me hicieron las fotografías típicas, me tomaron las huellas, declaración, en la cual no quisimos declarar en ese momento. Y ya entonces ya mi abogada marchó y yo me quedé pasando la noche ahí en el cuartelillo. Me detuvieron a las 10 de la mañana y estaría hasta las 8 de la mañana del día siguiente, casi 24 horas. Ya te digo, al día siguiente fue cuando me hicieron como un juicio rápido en los juzgados de aquí de Vilafranca, en el cual, bueno, ya digo, pasé toda la noche en el cuartelillo. Era principio, si no me equivoco, era el 10 de diciembre o así. Lo único que me dieron para pasar la noche allí fue una manta meada, que lógicamente la dejé aparte y ni la utilicé. Por tanto, pasé toda la noche muerto de frío porque también la sudadera que tenía me la quitaron, luego la pude recuperar y tal. Y al día siguiente, cuando me despierto, es cuando me llevan ya los juzgados de aquí Vilafranca, con un destacamento policial fuera de lo normal. Habían 3 o 4 lecheras con antidisturbios con metralletas, bueno, algo parecía de película. Por suerte también y por contra, aparte de toda esta policía, había un montón de gente del pueblo dándome su apoyo, que desde hecho el día que estuve detenido, el día del cuartelillo, cuando peor lo estaba pasando, porque claro, tú estás ahí encerrado y la cabeza te va a 1000 por hora, empiezas a pensar en 1000 cosas, te planteas muchas cosas de qué tendrán contra mí, por qué me la dan, ¿sabes? ¿Qué pruebas tendrán? De qué me acusan? ¿De qué no sé qué? Y en el momento que se me estaba haciendo más largo todo en sí, más tedioso, pues tuve la suerte de que se hizo una manifestación de apoyo aquí en Vilafranca, que llegó hasta la comisaría de los Mossos de Escuadra, y por el conducto de ventilación pude escuchar los gritos de ánimo, que la verdad que en ese momento de flojera pues me ayudan a acabar de pasar bien la noche. No sé qué hicieron, que de repente los dejé de escuchar, supongo que es porque me entraba por el conducto de ventilación, y cerraron algo y de repente ya dejé de escuchar los gritos de apoyo de afuera. Y ya te digo, el día siguiente por la mañana me llevan a los juzgados, otra vez hay una gran manifestación afuera dándome su apoyo. Y por otra parte, lo que digo, 7 o 8 Mossos de Escuadra con sus armas de repetición allí puestas. Nada, me dejan encerrado unas horas más hasta que me hacen el juicio rápido y la jueza de aquí decide que no hay nada con lo que me tenga que retener y que esto lo pasan al juzgado de Barcelona. En ese momento ya es cuando quedo en libertad, hasta nueva fecha del nuevo juicio. Al final, con diferentes colectivos de aquí del pueblo, me brindan su ayuda solidaria y antirrepresiva
Y bueno, como he sido simpatizante de diferentes colectivos, aunque yo en ese momento no militaba en ninguno, pero porque ya te digo, como había trabajado casi toda mi vida de camarero, pues el horario es muy cambiante, muy pocas horas libres y no tenía el tiempo material para poderlo invertir en una militancia. Pero sí que simpatizaba y estaba en la piel de cañón en mil y una, ¿no? Entonces, bueno, me ofrecieron su ayuda antirrepresiva y en ese momento se me dijo que desde Alerta Solidaria, que es un grupo, bueno, es como el grupo legalista y antirrepresivo que te gestiona todo lo que sí viene a ser abogados y estrategia judicial y todo, desde la izquierda independentista de aquí Cataluña, ¿no? Pues me dijo que me brindaban su ayuda, que si la quería me iban a representar judicialmente y tal y cual. Entonces es en ese momento cuando ya empezamos bueno, ya les digo que sí, obviamente. Y bueno, poco a poco nos van llegando los escritos de acusación, todo esto se hace muy tedioso y muy largo en el tiempo. Pero bueno, al final es eso, van llegando escritos de acusación, cuando llega el primero es cuando me dicen que se me piden de la Fiscalía, me pide 7 años y la Generalitat de Cataluña me piden 5 años y medio. Y me acusan de desórdenes públicos, de atentado a la autoridad y de lesiones. 4 son los Mossos d'Esquadra que me denuncian, aunque al final son 3. Y básicamente eso, bueno, cabe destacar que esta triada de delitos, el de desórdenes públicos, atentado y lesiones, es una triada que a cualquier persona que detengan en una manifestación o en el ámbito de una manifestación ya se lo empaquetan, ¿sabes? Ya te lo meten y luego ya en el juicio ya se van cayendo las causas y eso, pero ya de mano ya siempre te meten estos 3 delitos. Y en mi caso era ese. Y ya te digo, la Fiscalía me pedía 7 años y la Generalitat, la misma Generalitat que meses antes y nos estaba animando a salir a la calle, pues ahora se presentaba como acusación particular. Y nada, me comentaban que habían fotografías, que habían vídeos, pero bueno, luego cuando lleguemos a la hora del juicio podemos ver y así lo intentemos demostrar que esos vídeos en ningún momento siguieron la cadena de custodia, estaban editados porque en los vídeos que pusieron en el juicio primero era de día, luego de noche, luego volvía a ser de día, o sea que no tenían una relación y no tenían una línea temporal seguida, sino que habían cogido cortes y los habían puesto así para que les cuadrasen. Pero bueno, por mucho que lo denunciemos durante el juicio y luego en el recurso que presentemos, el juez no hizo ningún caso de eso. Al final la palabra de la policía y los montajes policiales tienen mucha más credibilidad para los jueces que no las pruebas que se puedan presentar, ¿no? También en mi caso particular cabe destacar que uno de los Mossos d'Esquadra, que aparte es el que llevaba todo el peso de la acusación, es el Jordi Arasa, un conocido Mosso d'Esquadra que ya fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión por apalizar manifestantes durante el 15M. Obviamente no pisó la cárcel y no solo eso, sino que nunca dejó de ejercer como Mosso d'Esquadra y siguió ejerciendo como antidisturbios. Pues este señor, por decirlo de alguna forma, es el que llevaba el peso de toda mi acusación. A mí se me ofreció si quería presentar un pacto y yo desde el primer momento dije que no, porque creo que cuando tú niegas que has participado en una manifestación o cuando tú pactas, si tú pactas ya estás dándole la razón a esta represión, tú mismo te estás juzgando a ti mismo. Y creo que ese es el trabajo de esta justicia de basura que tenemos, ¿no? Yo no le voy a poner las cosas fáciles y no voy a ser yo el que me condene a mí mismo. Por eso no quise aceptar un pacto ni quise proponer un pacto en su día. Y luego, en ningún momento quise negar que yo participase en esas manifestaciones, porque creo que aunque dentro de algunos sectores e incluso algunos abogados te aconsejan que cuando sea así, niegues que tú participaste en esa manifestación o niegues que estuviste allí. Creo que el negar eso es criminalizar toda la lucha, es criminalizar esa manifestación. Si yo niego que estuve allí, estoy dando por hecho que si estoy allí ya es un posible delito. ¿Sabes? Si yo niego que he estado en un desahucio, impidiendo un desahucio, estoy diciendo que ir a defender a una persona para que no la desahucien ya es un delito en sí. Entonces yo en ningún momento quise entrar en ese juego. Ellos decían que tenían sus pruebas y entonces lo que dije, bueno, pues que cada uno haga su trabajo.
al final tú cuando empiezas a militar y cuando empiezas a estar en mil y una manifestaciones, empiezas a estar, yo qué sé, van a desahuciar, como digo, a un vecino del barrio o están haciendo cualquier manifestación por la sanidad pública, por lo que sea, y tú acudes allí, todos sabemos la cantidad de, ya no solo de policías secretas, sino de cámaras que llevan la policía y de mil y una. Si a eso ya le sumamos que ellos mismos ya tienen un archivo donde ya tienen a las personas que van acudiendo a estas manifestaciones, luego hacen seguimientos por redes sociales. Yo por redes sociales en su día también, bueno, y sigo siendo, pero sí que era muy activo. Y lo soy, de hecho, ya te digo, en el informe que he presentado, que no sé cuántas páginas tenían, aparte de todo el seguimiento y todo esto, pues salían mensajes de Facebook que yo había escrito, fotografías que yo había compartido y mil y una. O sea que al final, en este mundo que vivimos, que está todo informatizado, que las cámaras las tenemos nosotros, pero también las tienen ellos y mucho más repartidas y de mejor calidad, pues que tengan un seguimiento ilegal, porque al final es ilegal. Los mismos abogados que han estado conmigo me lo han dicho. A mí cuando me detuvieron, antes de hacer la rueda de reconocimiento entre los policías, ellos habían hecho ya previamente una rueda de reconocimiento fotográfica. ¿Y cómo le hicieron? Ellos cogieron una fotografía mía sacada de Facebook y aparte de la mía habían 6 o 7 chavales más. Ninguno se parecía a mí, o sea, ninguno llevaba gafas, ninguno era calvo, ninguno, o sea... Y todas las fotografías que salían eran sacadas de internet porque iban con fondo, no era la típica fotografía que pueden tener, yo que sé, de archivo de cuando vas a hacerte el DNI o de eso. Eran fotografías de fondo, o sea, con fondo por detrás, que eran sacadas de internet. Y muchos eran incluso compañeros del pueblo o del pueblo de al lado, ¿sabes? Y esta primera rueda de reconocimiento es para la que utilizaron, según ellos, para reconocerme a mí y para señalarme la primera vez. Luego ya hicieron una rueda de reconocimiento que ya presencial, porque claro, que lógicamente ellos ya sabían, ya habían estado 2 meses investigándome. Fuese culpable yo o fuese inocente, ellos ya sabían a quién tenían que señalar. O sea, la rueda de reconocimiento no tenía ningún valor legal y ningún valor real porque ellos ya sabían a quién tenían que ir a señalar, ¿sabes? No tenían ningún problema. Luego también tenemos que saber que ahora mismo con los compañeros del 23S, los de la Operación Judas, los compañeros de aquí de Barcelona que fueron detenidos y llevados a Madrid, a la Audiencia Nacional, a raíz de este caso que les están acusando de terrorismo, hemos sabido que la policía ha estado pinchando más de 3 millones no me acuerdo si eran 2 millones de teléfonos o 3.000, no me acuerdo cuál es la data, o sea, el número exacto, pero una barbaridad de teléfonos. Sin ningún tipo de prueba, simplemente no tenían nada que sustentarse esos pinchazos, pero como había movimiento en las calles, pues primero investigo y luego a ver qué puedo sacar de cada cosa. Cuando la investigación en principio tenía que ser al revés, ¿no? Yo tengo una sospecha, tú has hecho algo, te voy a investigar a ver qué has hecho. Pues bueno, aquí hemos visto que se han saltado sus propias leyes y que lo hacen a la inversa. Primero te investigo y luego cuando tenga algo de qué acusarte ya te acuso. Como todos sabemos, los tiempos los controlan ellos y cuando les interesan hacen que el caso se dilate en el tiempo, que eso provoca una represión más psicológica y daños no solo a ti, sino a todo tu círculo, a todos tus compañeros, familiares y demás. Pero también cuando les interesa, pues lo avanzan, ¿no? En mi caso, yo tuve claro desde el principio que lo que iba a intentar es que la represión, primero, que no cambiase mi forma de vivir ni de comprometerme con la militancia ni con la sociedad. Y segundo, y más importante para mí, era que no afectase tampoco a mis conocidos y a mi familia. Entonces yo tuve claro desde el principio que si no quería que esto le hiciese daño a mis padres, a mis hermanas, a mis hermanos y a mis compañeros, el más fuerte en este momento tenía que ser yo. Si ellos veían que yo no me hundía y yo seguía para adelante, y si ellos, a mí desde todo tipo de abogados me dijeron y me recomendaban que no acudiese a las manifestaciones. Yo, como no quería cambiar mi vida y no iba a dejar que la represión ganase en este sentido, pues yo seguía acudiendo. Sí que es verdad que lo haces con otro prisma, ¿no? Y cuando ves que hay un poco más de eso, pues te mantienes un poco más al margen, pero no quería que eso afectase en mi vida normal. Nosotros desde el grupo de apoyo lo que intentamos hacer en
como estrategia política. Teníamos claro que el caso era un caso político y, por tanto, la defensa tenía que ser una defensa política. Entonces, lo que quisimos hacer desde el principio era, por una parte, señalar la contradicción de que la misma Generalitat, que por una parte nos animaba a salir a las calles y a gritar y a apretar y tal, por la otra no solo nos enviase a los Mossos d'Esquadra a palizarnos, sino que encima después se estuviese presentando como acusación particular. Pues en esas basamos nuestra defensa, o sea, nuestra campaña política. Después de mucho trabajo y gracias a los compañeros, pues, y gracias también en este sentido a la CUP, fuimos capaces de hacer una reunión en el Parlamento con los grupos sobiranistas, en la cual nos reunimos con Junts per Cat, Esquerra Republicana, En Comú Podem y la CUP. Y allí lo que fuimos a decir es eso, intentarles dejar claro que era totalmente una falta de respeto y era totalmente, ya te digo, una contradicción que la propia Generalitat se estuviese presentando no solo contra mí, sino contra más de, ahora son casi 3.000, 4.000, en todos ellos no se presenta la Generalitat, pero bueno, en la mayoría de casos sí, ¿no? En esa reunión fuimos capaces de que después públicamente la Generalitat reconociese, como digo, públicamente, que la triada de delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones la utilizaban de forma sistemática para criminalizar y para atacar a la disidencia política. Reconocieron que eso lo hacían así, reconocieron que estaban trabajando para cambiarlo y en un principio salimos con buenas sensaciones de esa reunión. Ellos nos dijeron que luego tenían una reunión interna con los partidos políticos, pero que se estaba trabajando en ese sentido. Bueno, salimos un poco ilusionados, aunque bueno, también con la mosca en la oreja, porque ya sabemos que de la burguesía nunca se puede fiar uno, ¿no? Al final, cuando estábamos de trayecto después de esa reunión de vuelta a Vilafranca, recibo una llamada personal de uno de los portavoces de Junts per Catalunya, en la cual me dice que esté tranquilo, que se habían reunido, que habían decidido que se iban a retirar en todos los casos como acusación. El mío, que era el primero y era el que iba más justo, porque esta reunión la tuvimos 3 días antes o 4 días antes del juicio, y que en el mío también, que estuviese tranquilo, que se iban a retirar. Bueno, como puedes esperar, pues entonces la gente ya se ilusionó un poco, porque si ya les cae la acusación a la Generalitat y solo queda la Fiscalía, pues el juicio es un poco más fácil, ¿no? Fuimos a juicio y, bueno, en el juicio no solo no se retira la Generalitat, sino que encima presenta un agravante que presenta la Generalitat y no la Fiscalía, que de hecho es el agravante que hace que mi condena supere los 2 años y, por tanto, yo tenga que entrar en prisión. O sea, después de todo el paripé en las cámaras y conmigo y las llamadas personales, vemos como la Generalitat es la que me pone los 2 pies en la cárcel. Es la que, ya te digo, presenta un agravante de instrumento peligroso, que es el que hace que mi condena supere los 2 años. Y no solo contentos con esto, sino que después, cuando salgo del juicio y me encuentro la cara de mis compañeros, donde les tengo que explicar esta traición de la Generalitat, rápidamente miramos por el móvil las redes sociales y nos encontramos con la sorpresa de que la Meritxell Budó, portavoz del Govern, había salido diciendo que era mentira y que ellos nos habían propuesto ajornar el juicio. O sea, no solo nos habían traicionado dentro del juicio, sino que luego tenemos que defendernos de unas difamaciones, que es mentira, ¿no? En ningún momento nos lo propusieron. Que también te digo, de ser así, si nos lo hubiesen propuesto, no hubiésemos ajornado el juicio se tenía que celebrar y mejor antes que después, porque si no se alargaron el tiempo, pero que igualmente que no nos lo habían propuesto, ¿no? Así que en esa estamos, una nueva batacazo, una nueva traición de la Generalitat de Cataluña y de los partidos procesistas. Al salir del juicio pasó todo aquello y luego la sorpresa más grande fue que la sentencia salió apenas 4 días hábiles después del juicio, lo que nos demostró que la condena ya estaba escrita mucho antes de que yo me sentase en el banquillo de los acusados, ¿no?
Y como ya decía, a mí me habían acusado de desórdenes públicos, atentado y lesiones. Al final solo quedó dos de las acusaciones, la de lesiones y la de atentado. Y me habían propuesto 7 años la Fiscalía, 5 la Generalitat, y quedó en 3 años, 6 meses y un día. Gracias al agravante, como he dicho antes, que presentó la Generalitat. Cuando conocemos la sentencia, que como digo fueron 4 días hábiles después del juicio, pues mi abogado, bueno, nos quedamos un poco sorprendidos de cómo se había dado mucha más veracidad a la acusación de estos policías. Durante el juicio conocemos de que, según ellos, el seguimiento que les llevó a Vilafranca a investigarme a mí fue por unas fotografías que ellos firmaron, ahora no me acuerdo el día exacto, pero imagínate, dicen que las firmaron el día 24, pero luego reconocen que el día 22 ya estaban en Vilafranca investigándome. Lo que quiere decir que estaban 2 días en Vilafranca investigándome y siguiéndome antes de firmar las pruebas con las cuales ellos llegan a Vilafranca. ¿Sabes? Un desfase temporal en el cual ellos no pueden decir qué había pasado. Intentamos poner de relevancia en el juicio, no nos hacen caso. Y lo que decide el abogado es presentar un recurso, un recurso al TSJ. En ese recurso ponemos de manifiesto que se vulnera mi presunción de inocencia, que se vulnera y no se respeta la cadena de custodia de los vídeos, no son capaces de corroborar cómo les llegaron los vídeos y por dónde pasaron. Y se pone también de manifiesto las diferentes contradicciones en las que entran los policías. Ese recurso lo presentamos hace apenas 3 meses, 4, llega la noticia de que el recurso lo han desestimado. Volvemos a concentrar manifestaciones en repulsa y ahora mismo lo que hemos hecho es presentar otro recurso, que ya sería como el último recurso que podemos presentar antes de que la condena la tenga que cumplir, que es al Tribunal Supremo. Si ya teníamos pocas esperanzas, por no decir ninguna, en el TSJ, en el Tribunal Supremo de Madrid tenemos aún menos esperanzas. Al final lo que tenemos que tener claro es que vivimos en un estado fascista, un estado en el cual desde el 1939 no ha habido ni un solo día sin presos políticos en las prisiones del régimen, un estado que más que un estado es una cárcel de pueblos. Y bueno, aparte de la crisis que este mismo estado y este régimen tiene, se tiene que sumar la crisis capitalista que estamos padeciendo. Obviamente, después de esta crisis, pues los movimientos populares y la lucha en la calle pues ha ido creciendo. Sí que es verdad que venimos de unos años que, gracias al trabajo que se ha hecho desde la oligarquía y a la traición de partidos como el Partido Comunista, en el cual nos dejó vendido a la clase trabajadora en su día, pues la organización y el arranque y todo lo que tenía la clase trabajadora pues ha ido perdiendo. España y los diferentes pueblos de España históricamente son pueblos luchadores, lo sabemos desde Asturias, lo sabemos desde la gente de Cataluña, Andalucía, Euskal Herria, Galicia, pero nos hemos visto un poco huérfanos, ¿no? Ahora que está otra vez creciendo la organización, creciendo las luchas en las calles, pues al Estado le ha ido, o sea, se ha visto acorralado y como no quería que esto se extendiese, pues ha ido atacando a diferentes colectivos. Lo hemos visto en su día, lo vimos en Euskal Herria, ahora lo hemos visto en Cataluña, cuando vieron que se vieron acorralados, que sus intereses y sus privilegios se veían amenazados y esto se podía contagiar a la resta del Estado español, pues decidieron cortarlo de raíz para que esto no pasase, ¿no? Tenemos también los compañeros sindicalistas de Asturias que están también perseguidos. Vemos que esto al final es un órgano represivo que lleva muchos años perfeccionándose y que nada es casual, como he dicho antes. Y sí, yo creo que lo hacen de una forma organizada y saben muy bien a quién atacar. Para disolver unas manifestaciones o para disolver un movimiento que está creciendo, saben que es mucho más fácil atacar a 4 personas o a 5 que no ir a atacar a todo el movimiento, ¿no? Lo hemos visto también ahora últimamente en Cádiz. Hemos visto como cuando salieron a protestar la policía se enfrentó con ellos, pero sin más, no hubo detenciones y después, al cabo de unos días, es cuando los van a buscar a su casa para intentar
achantar a esta gente y para intentar que estas luchas pues como digo, no se contagien a la resta del Estado. El propio un compañero que estuvo hace poco aquí en Vilafranca, que estuvo haciendo una charla de allí de Cádiz, nos lo explicaba, cómo la mayoría de gente que han ido a detener eran gente precaria, gente que si les pones, que ya tiene muchos problemas en la vida, que si encima le pones este problema de la represión, pues sabes que va a tener muy pocas fuerzas para defenderse. No era gente como antiguamente que iban a buscar a los cabecillas de, yo qué sé, esta persona está muy involucrada, vamos a por él. Pues no, ahora hemos visto como la represión ha cambiado la estrategia y ya no hay detenciones el día de la manifestación, ya no hay detenciones in situ, sino que luego, con premeditación y alevosía, te vienen a buscar a tu casa y vienen a buscar a personas que son más vulnerables, para así intentar meter el miedo al resto de población. Como comunista, la esperanza no la pierdo y sé que el camino es largo. Al final no es algo que el cambio real no comenzará, o sea, no será de un día para otro. Pero bueno, nos tenemos que alimentar de las pequeñas victorias. Y por ejemplo, la de Cádiz yo creo que fue una pequeña victoria. Y al final, lo que espero en el futuro, pues bueno, espero que la gente despierte un poco, que la conciencia de clase que nos han ido arrebatando después de tanta manipulación televisiva y después de tantos partidos políticos vendidos al régimen, pues vuelva a florecer y que nos dejemos de tonterías, nos dejemos de hacer luchas individualistas, nos dejemos de preocuparnos nada más de lo nuestro y salgamos todos a una. Al final está muy bien salir, ¿no? Pero si salen primero los de Cádiz, después salimos en Cataluña, después salimos no sé qué, son luchas aisladas que al Estado es mucho más fácil reprimirlas y acabar con nosotros. Sé que es muy fácil decirlo, después lo complicado es hacerlo, pero creo que todos los pueblos del Estado español tenemos motivos mil para salir contra este régimen e intentar tumbarlo. Y es mucho más fácil si lo hacemos todos juntos a una que si vamos de uno en uno. Antes, cuando he nombrado a todos los colectivos y a toda la gente que me ha ayudado y en estos momentos, es verdad que me he dejado de nombrar a la CUP y bueno, la CUP a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, es verdad, pero también tengo que ser sincero conmigo mismo y tengo que reconocerlo y criticar los fallos que ha hecho. Por una parte, denunciamos al Estado y al régimen español, que sabemos de qué pie calza, ¿no? Pero también es igual de importante señalar y denunciar el papel colaboracionista de los partidos procesistas, que han dado estabilidad a este régimen, que ayudan a reprimirlos en muchos casos presentando acusaciones mucho más elevadas que la propia Fiscalía y que al final criminalizan la lucha, ¿no? Y como digo, también tengo que criticar en este sentido a la CUP. La CUP está sosteniendo un gobierno de Cataluña y aparte no está trabajando para impulsar la organización en los centros de trabajo, la organización en las calles. Hace mucho trabajo, es verdad, pero yo creo que les falta un paso más. Y con esto no quiero criticar, no quiero decir que no haya personas honestas y combativas dentro de sus militantes. Es más, yo tengo la suerte de luchar hombro con hombro con muchos y muchas de ellos, pero sí que igual estos militantes tendrían que dar un paso hacia adelante y bueno, y tenían que presionar mucho más a este partido político que se está intentando desmarcar de la lucha en las calles. Entonces creo que es importante que se critique a nuestros enemigos políticos, pero también creo que es muy importante criticar a los oportunistas y criticar a los partidos que no están haciendo todo lo posible para luchar contra esto. Hay que tener claro también que la solución no vendrá nunca de las instituciones. En un Estado, como digo, fascista, la solución no es una solución institucional ni judicial, pero bueno, creo que todos tendríamos que dar un paso hacia adelante y estos partidos que tienen representación política pues tendrían que dejarse de tonterías y dar un paso más.